Buenos días y bienvenidos, queridos amigos. Hoy nos encontramos aquí, como en otras ocasiones, para hacer una pequeña charlilla sobre la Navidad. ¿Por qué he decidido hacer esta charla y hacerla pública a todo el mundo? Porque en otras ocasiones, otros años, hemos hecho charlas de este tipo, llegadas a estas fechas, pero en este caso, debido al tema del COVID, no era posible poder realizarla salvo por medios electrónicos, y como la verdad es que a mí las nuevas tecnologías no se me dan bien, he preferido hacer esta grabación que me resulta un poquito más cómoda que tener que estar en una conexión del tipo que sea, y que debido a que no manejo suficientemente bien todo este tema, prefiero que sea así. El tema que vamos a tratar esta vez es la Navidad. Pero claro, la Navidad es un tema súper tratado, que todo el mundo habla, que todo el mundo cuenta, pero realmente, ¿qué es lo que tenemos que decir de la Navidad? Lo primero sería hablar y explicar qué es la Navidad, qué tipo de energía se mueve en la Navidad, ya que estamos hablando de estos temas en plan un poquito esotérico. Tendríamos que hablar también de la figura de Jesús, quién era Jesús, ¿no? Cómo se desenvolvió, cómo llegó ese concepto de mito. Y hablando de mitos, tendremos que hablar de los Reyes Magos y de los pastorcillos de Belén, al igual que tendremos que hablar de esa famosa estrella de Belén. Como ya lo hemos nombrado bastantes veces, la propia ciudad de Belén es algo de lo que tendremos que comentar alguna cosilla. Y puede, no estoy muy seguro de que al final hablemos de ello, que comentemos algo sobre el señor Herodes. Pues bien, vamos a comenzar entonces por el principio de todo. ¿Qué es la Navidad? Bueno, pues Navidad viene de natividad, que es el concepto de el nacimiento. ¿El nacimiento de quién? Pues en este caso son los nacimientos de los avatares que nosotros los hemos llevado a un plano más mundano y posteriormente al plano religioso, y se ha transformado en que esos avatares ya no son los que nacen, como pudo ser en su momento toda la historia y todos los mitos que hay de Krishna, de Buda y de muchísimos de ellos, sino que los hemos llevado a un terreno religioso concreto que es el cristianismo, y por tanto el nacimiento en este caso es de el Cristo. Y ese Cristo es al que nosotros hemos llamado Jesús el Cristo o Jesucristo. Decir una cosa curiosa también sobre la Navidad. Navidad en otros idiomas se expresa de muchas maneras, pero hay algo que me ha llamado siempre mucho la atención, y es que es el nombre de un pueblo indígena de América del Norte, Cherokee. Los Cherokee son los nacidos. ¿Nacidos de qué? Nacidos de esos dioses ancestrales que, igual que los hebreos eran un pueblo elegido, los Cherokee se consideraban también un pueblo elegido. Simplemente esto es una salvedad para explicar un poquito el tema del que vamos a hablar ahora. Bien, pues ya hemos dicho que aquí nosotros lo celebramos como una festividad religiosa. ¿Pero qué tipo de festividad religiosa? Porque la celebramos el 25 de diciembre. ¿Qué conmemoramos con ello? El nacimiento de Jesús. Jesús que no se sabe exactamente cuándo nació. Pero entonces, ¿por qué hemos escogido esa fecha? Si no sabemos cuándo nació, podríamos haber escogido cualquier otra. O incluso haber intentado buscar cuál era la verdadera fecha de nacimiento de ese hombre que luego fue llamado Jesús, del que sí hay evidencia histórica. Pues muy bien, esto tendríamos que remontarnos un poquito a la época de los romanos. Podemos remontarnos mucho más allá y luego lo veremos, pero sobre todo a la época de los romanos, donde en la fecha del solsticio de invierno, todo lo que era desde el 21 al 25 se celebraban las Saturnales.
Las Saturnales eran una festividad celebrada para festejar y además se entregaban y se daban regalos a los demás. Como veréis luego posteriormente, todo esto se ha ido incluyendo en esos mitos. Por ejemplo, los mitos de los pastorcillos que le dieron regalos a Jesús, o el mito de los Reyes Magos que le traían regalos a Jesús. Por tanto, todo esto es un concepto que tenemos que englobar dentro de esa tradición de la Saturnalia, que eran todas esas festividades. ¿Qué es lo que tendremos que ver claramente? Que no solo esto viene de ahí, porque el día 25, aparte de estas festividades, también se celebraban pues otras muchas, e incluso no solo con los romanos, sino si vamos hacia atrás en el tiempo, los hindúes tenían también celebraciones, o a Mitra también se le puso como que nació el día 25 de diciembre. O sea, hay muchas festividades por ese nacimiento de avatares que se celebran en el 25. ¿Por qué se celebra en el 25? Esta es una de las cuestiones más curiosas. Ya hemos dicho que el solsticio de invierno es el día 21. El día 21, ¿qué es lo que ocurre en los solsticios? Que es el día más corto y la noche más larga. Pero, como siempre, a ese concepto del número 3, a la cuenta de 3, el 21, 22, 23, 24, ¿qué ocurre ahí? Que ya la parada o estacionamiento del sol desaparece y comienza el sentido de apertura. Comienzan los días a ser más largos y las noches, como consecuencia, a ser más cortas. Es la representación o el simbolismo del vencimiento de la luz sobre la oscuridad. Por tanto, para celebrar o festejar el nacimiento de cualquier avatar, siempre se busca estas fechas. Pero no solo en nuestra cultura, en cualquiera de las culturas antiguas que tenían idea o consideraban que tenían algo de idea sobre todo lo que es el concepto astrológico y astronómico. Pues bien, sobre Saturno, ya que hemos dicho que eran las Saturnales realmente de donde viene que se haya puesto esta fecha, para los romanos era Saturno, pero para los griegos era el dios Cronos, el dios del tiempo. Esto es sumamente importante. Estamos festejando o celebrando el concepto de la cronología de los acontecimientos, el concepto para los humanos de la evolución. Celebramos en cierto modo esa evolución que hemos tenido para llegar desde ser meros animales a ser unos animales algo más inteligentes. Bueno, lo de inteligente a lo mejor no debería decirlo, porque inteligencia a lo mejor no tenemos demasiadas, que estamos cargándonos nuestro propio planeta. Pero ese concepto del tiempo, del transcurso del tiempo, de que solo alguien que trasciende ese tiempo puede ser imperecedero e inmortal. Y de ahí viene ese concepto del avatar. El avatar está fuera de ese tiempo. Y es cierto que luego se ha buscado siempre el que encarna, por tanto se hace humano, pero que se haga humano no implica que no siga fuera del tiempo. Bueno, tenemos que tener en cuenta, ya he dicho antes, que esto ocurría con muchos dioses, que el día 25 se celebraba con muchos de los dioses antiguos. Y vemos que, por ejemplo, teníamos a los egipcios, que tenían al dios Vulcano, que no es el mismo Vulcano griego, es otro dios Vulcano. Que, por ejemplo, los propios griegos, evidentemente, tenían a Cronos, que luego lo heredaron como Saturno los romanos. Que tenemos en Babilonia a Tamut, que es otro de sus dioses importantes, y uno de los más, vamos a decir, interesantes, que es Baal. Baal era el dios de los druidas, pero además Baal, fijaros que hay mucha distancia entre los druidas europeos y Mesopotamia, que es donde era el dios de los persas. Todos estos dioses se encarnaban. Hombre, no podemos olvidar, por supuesto, a Mitra, de los propios
persas o a Krishna en la India, que son esos avatares que se encarnan para hacer evolucionar a la raza humana. Por tanto, la Navidad en el fondo, a nivel esotérico, es un proyecto de evolución de la raza humana. Busca que todos los humanos puedan evolucionar y llegar a algo mejor. Es el concepto de hemos pasado de lo animal a lo humano y con estas evoluciones continuas finalmente llegaremos a lo suprahumano. Ese concepto que nosotros tenemos del ángel o que por ejemplo los hindúes tienen de los devas. Muy bien, pues todo esto tenemos que verlo también en otro contexto muy importante. Todos estos avatares siempre nacen de una virgen. O sea, todos los que he nombrado siempre nacían de una virgen. En nuestro caso no iba a ser menos. Nuestro Jesús, ese Jesucristo, también históricamente no se contempla, pero en el mito y la religión evidentemente también nace de una virgen, porque es algo fundamental. Pero esto es por un concepto evidente que es el del descenso. Algo superior desciende a lo inferior y lo único que necesita es un recipiente para crearse. No necesita que haya una contribución de la parte humana, puesto que entonces sería totalmente humano. De esta manera se le da una esencia divina a algo que en cierta manera es humano o en todas, porque tendríamos que ver que todo eso luego son mitos y no existe realmente ese concepto de la Virgen que se queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero sí que es verdad que esto anima a que esos dioses puedan estar encarnados en la tierra. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues esto nos lleva evidentemente a ese concepto de avatar, pero el concepto de avatar es siempre triple. En el cristianismo se refleja muy claramente, ¿no? Tenemos por un lado el concepto del Cristo, por otro tenemos el concepto de Jesús y por otro tenemos a Emmanuel, que era la figura realmente que nació como hombre. Por tanto, se ve claramente. Lo mismo lo podemos expresar en el resto de culturas. Por ejemplo, para los hindúes, el concepto sería Shiva, Vishnu, Brahma, que representa la ignorancia, que es Shiva el destructor. Luego está Vishnu, que es la bondad. Y luego por otro lado estaría Brahma, que es el Dios Supremo y que sería el concepto de pasión y deseo, que es el mismo concepto ese de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un concepto que luego nosotros lo llevamos dentro de esa divinidad de Jesús, la llevamos al mismo plano, entonces lo dividimos en tres partes. Tenemos a Emmanuel, a Jesús y al Cristo, que posteriormente Jesús y Cristo se han fusionado en uno solo. Nosotros tenemos el concepto de Jesucristo. Bien, pues esto es un poquito para que tengamos claro lo que es el concepto de lo que es la Navidad. Estamos celebrando el nacimiento de un avatar, en este caso Jesucristo o ese Cristo hecho hombre. Bien, ¿qué tipo de energía es la que se mueve en la Navidad? Pues en la Navidad evidentemente tenemos un tipo de energía muy especial, pero podríamos considerar que es una energía emocional o que es una energía mental, pero realmente tenemos datos hoy en día científicos de que hay desde el centro de nuestra galaxia un chorro de energía, en este caso de plasma, que impacta sobre nuestro sistema solar precisamente en estas fechas. Es cierto que según va avanzando la fecha, no coinciden exactamente con lo que deberíamos, sino que van avanzando. Eso es por el concepto de la retrogradación de los planetas, cosa que no vamos a entrar ahora en ello. Pero sí que es cierto que incluso ahora mismo, que se ha atrasado un poquito, ese haz de energía suele llegar a nosotros, que dura aproximadamente un mes, sobre el 15 de diciembre y culmina sobre el 15 de enero.
Por tanto, durante todas estas fechas hay un haz de energía del centro de nuestra propia galaxia que influye sobre nosotros. ¿Y cómo influye ese haz de energía? No influye como podemos pensar, como una llamarada solar o algo de este tipo, no es suficientemente ionizante, pero sí que hace que cambie nuestra actitud, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de comportarnos. Consigue que todos seamos, en ese sentido, más espirituales, que todos tengamos tendencia a llegar a ese concepto de voy a estar más unido a los demás, voy a estar más propenso a ese concepto que a mí no me gusta nada, de hacer el bien. Pero es verdad que esa bondad, acordáis que antes hablábamos de que Vishnu era la bondad, pues bueno, ese concepto que siempre está presente de esa bondad se expresa en estas fechas a través de esa llegada de esa corriente de plasma que viene desde el centro de la galaxia. Por tanto, si esa corriente de plasma del centro de la galaxia la unimos con todo nuestro concepto que ya es mental sobre nuestra religión, que además nos dice que hay que hacer el bien, y si además lo unimos con ese concepto emocional que lleva a su alrededor todo lo que conllevan estas fechas, pues tenemos no solo para los cristianos, sino para el resto del planeta unas fechas en las que siempre tenemos capacidades de sentirnos mejor, de estar más alegres, de estar más felices, de compartir más con los demás. Y esto es de suma importancia. De hecho, cuando hay grandes guerras, pues siempre cuando llega la época de la Navidad, da igual que no sean cristianos, se hace una tregua. Esto es indicativo de que esas energías son muy poderosas. Bien, ya sabemos el tipo de energía que se mueve. Un tipo de energía de paz, amor y bondad. Pero todo esto nos lleva a lo mismo. Estamos celebrando el nacimiento de un avatar que hemos llamado Jesucristo. Pero, ¿quién es Jesucristo? Ya hemos dicho que tenía 3 aspectos. Jesucristo nació como un niño llamado Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. De ahí viene luego el término Manuel, que luego veremos también, que por eso se celebra el día 1 de enero. Pero Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, ya estaba predestinado a ser algo más que un simple humano. Luego tenemos el término Jesús, que es ese Jesús histórico, revolucionario, el que se enfrentó en cierto modo a las normas romanas, el que no lo querían ya ni los romanos ni los propios hebreos. Cuando me refiero a hebreos me refiero a los sumos sacerdotes, que siempre lo veían como una pérdida de poder de lo que ellos representaban. Y luego está el tercer aspecto, que es el Cristo. El concepto de Cristo es sumamente interesante. Cristo realmente, como concepto, si buscamos la traducción de Cristos, significa el ungido. El ungido, que es el mismo concepto hebreo de Mesías. Los ungidos eran o los sumos sacerdotes o, en otro lado, los reyes o los descendientes reales. Descendientes me refiero en primera persona, es decir, hijos de reyes. Por tanto, si tenemos ese concepto de Cristo, tendríamos que Jesús era de la realeza hebrea, pero una realeza directa. Pero claro, eso, aunque tenemos que José por un lado y María por otro eran descendientes del rey David, eso no implicaba, porque eran descendientes muy lejanos, que esa línea de realeza fuera en primera persona. Así que tenemos que irnos a otro concepto de Cristo. Nos vamos entonces al concepto de Cristo que viene de cristalino. Ese concepto de cristal, lo transparente, lo puro, lo que no tiene tacha. A mí me gusta mucho lo que dicen muchas veces los musulmanes, por ejemplo, sobre cómo se quedó embarazada María, que la supuesta madre de Jesús,
que dicen que era una mujer sin tacha, y ellos lo reconocen así. ¿Por qué? Porque ella fue fecundada sin tocarla, igual que un rayo de luz atraviesa un cristal sin dañarlo. Por tanto, quiere decir que ese rayo de luz no deja ninguna mancha, es algo totalmente puro. Y ese cristal representa pues toda esa pureza que no se puede manchar, que no se puede mancillar, y que está representada en el fruto de esa virgen, y que finalmente es un avatar. Bien, tendríamos que tener por otro lado, hemos visto al Cristo, hemos visto a Emmanuel, que simplemente es el nacido, que ya viene predispuesto a algo más, y luego tenemos Jesús, el Salvador. Jesús significa el Salvador. ¿Por qué se le puede apodar a alguien como el Salvador? Pues simplemente porque para los hebreos era el que lo iba a liberar del yugo de los romanos. De hecho, durante mucho tiempo los romanos, aunque no se querían inmiscuir, tuvieron vigilado a ese Jesús porque no sabían cómo podía afectarle a su reinado. Así que es una de las cuestiones importantes. Jesús, como concepto histórico, es el revolucionario, el salvador, el que viene a cambiarlo todo y a liberar a su pueblo, sobre todo de la opresión de que lo oprimía en ese momento, que eran los usurpadores, que eran ni más ni menos que los romanos. Bien, hasta ahí hemos dejado un poquito claro que existen tres figuras. Esas tres figuras las vamos a resumir un poquito en una sola. Y entonces vamos a quedarnos con esa fusión posterior que hubo, que era Jesucristo. Jesucristo, entonces, al final, ¿qué fue? Fue ese Cristo, ese ser cristalino, ese ser puro, que se fusionó con el revolucionario. Pero entonces, ¿qué revolucionó? Pues ni más ni menos que hizo una revolución en los conceptos religiosos y sobre todo en los conceptos espirituales. Porque él vino a traer un solo mensaje, como todos los avatares siempre traen un mensaje. Y era el mensaje de amor, que por cierto, llevamos 2000 y pico años y todavía no lo hemos aprendido. Lo único que nos dijo: solo os voy a dar un mandamiento, olvidaros del resto. Amaros los unos a los otros como yo os he amado, y a Dios por encima de todas las cosas. Por tanto, lo único que hizo fue transmitir un sentimiento de amor. Un sentimiento de amor que gracias a él quizás no se haya extinguido la raza humana, puesto que sin ese preludio del amor, digo preludio porque no llegó a ser, el amor como tal no ha estado presente realmente en toda la era de Piscis, que ha sido una era muy oscura. Incluso ahora que estamos entrando en la era de Acuario no se ve ese amor. Pero sí que es verdad que nos lleva a algo superior. Ese amor es el descubrir esa fuerza de cohesión del universo, esa necesidad de estar unidos, porque cuanta más unión, más fuerza. Y es hacia donde iba encaminada la era anterior. Esta todavía no sabemos, seguramente ya habrá habido un avatar que nos haya dicho el mensaje de esta era. Pero por ahora no lo tenemos claro, no sabemos todavía cuál es. Entonces todavía funcionamos con el mensaje anterior, que además no se llegó a cumplir, el mensaje de amor. Bien, ya que hemos dejado claro todo lo que es la Navidad, que se basa en un mensaje de amor que trajo un avatar que era Jesús, que luego se transformó en Jesucristo, luego tenemos otras cosas, otras cuestiones interesantes, como pueden ser, por ejemplo, los mitos. El mito de los Reyes Magos o el mito de los pastorcillos. Bien. A mí el que más me gusta es el de los Reyes Magos, porque el de los pastorcillos tampoco tiene mucha más historia. Simplemente en el Evangelio de Lucas, que es el único sitio que se narra,
Se dice que se le apareció el ángel Gabriel a unos pastores y le anunció la nueva buena de que iba a venir pues el Hijo de Dios a la tierra. Pero lo anunció además, el salmo literal era: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Yo cuando digo lo de Señor, enseguida me recuerda al concepto de Krishna, ¿no? El Señor, porque era como le denominaban a Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? El canto del Señor Krishna. Es decir, era Cristo, pero era también el concepto del Salvador. Pero aparte de eso, el mito de los pastorcillos no tiene mucho más. Y ya digo que solo está en el Evangelio de Lucas. Por tanto, me voy a quedar con algo que a nivel esotérico es mucho más importante, que es el mito de los Reyes Magos de Oriente. Los Reyes Magos de Oriente para nosotros son tres, que además le pusimos unos nombres, que ahora lo veremos, que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Y por qué Reyes Magos de Oriente? Porque vale que dos pudieran venir de Oriente, pero otro de ellos seguro venía de Occidente, que era Melchor. Es una de las cuestiones curiosas. El concepto de Oriente es ese concepto de por donde sale el sol. Son esos magos, esos conocedores de la astronomía, del futuro, de las ciencias esotéricas, de todos los conocimientos ocultos, que tenían la capacidad de sacar lo mejor de cada uno de nosotros y a la vez nos daban luz. Oriente, por donde sale el sol, por el este, por el oriente, el sol naciente. Y como sol, siempre ese concepto de sol es la divinidad, ese concepto que tenían los romanos, por ejemplo, de Apolo, ¿no? Apolo que llevaba el sol, ¿no? Pero dentro de Apolo no era el dios real que se adoraba. Luego se adoraba a esos dioses por encima, siempre había uno por encima, que en su momento fue Saturno o anterior a Saturno hubo otro, pero ese concepto de el sol como el concepto de lo superior, de lo divino, de lo que está ahí. Por tanto, los Reyes Magos de Oriente eran un mito que expresaba la sabiduría que venía a dar luz a todos los hombres y que se postraban a alguien, en este caso un recién nacido, que era el Cristo. Por tanto, la simbología es tremendamente importante. Pero todavía vamos a ahondar un poquito más. Y además os tengo que decir que no eran 3 Reyes Magos. En teoría deberían ser 4 Reyes Magos y como tal en algunos sitios se nombran. El cuarto Rey Mago era Artaban. Ahora veremos un poquito lo que significan los nombres y por qué Artaban no llegó con el resto de los Reyes Magos y cuando ya se quedó el mito solo había 3. Bien, empezaremos por decir que Melchor significa rey de la luz. Y lo más significativo es que venía de Occidente y era la raza blanca. Era lo que representaba un poquito todo ese concepto de Occidente. Luego tenemos por otro lado a Gaspar, que su traducción literal sería el administrador del tesoro. ¿Qué tesoro? Pues el tesoro ancestral que mantenían guardado de sabiduría. Y era de raza amarilla. Es decir, venía, esto sí, de toda esa parte de lo que hoy consideramos China, la India, todo lo que era Asia. Por tanto, allí es donde se estaba guardando la sabiduría. Y tenemos a Baltasar, que significa Baal protege al rey. Ya hemos hablado antes de Baal, ¿no? Hemos dicho que era uno de esos dioses, que en este caso eran avatares también, el avatar
de Persia, que era Baal. Y entonces Baal protege al rey, que es el sentido del protector. Es una persona que está protegida por nosotros, que vamos a cuidar de ella, que la vamos a educar, que la vamos a llevar, que vamos a enseñarle todo lo que necesita. Pero todavía hay un cuarto rey mago, hemos dicho, que se llama Artaban. Y esto va a sorprender porque a todos se les llama Reyes Magos, de Artaban no se habla. Bueno, se habla en algunos textos cristianos del siglo XI y siglo XII, pero hay muy poco y la tradición al final no nos ha llegado. Pero es sumamente importante. Tanto Melchor, Gaspar y Baltasar, que por cierto Baltasar se me ha olvidado deciros que representa ese concepto de la raza negra de África, ese otro tipo de raza. Bueno, pues Artaban tiene dos cuestiones importantes diferentes. Melchor, Gaspar y Baltasar eran hombres. Artaban, aunque oigamos este nombre, era una mujer. Artaban realmente significa Istar. Istar era la diosa de la belleza. Por tanto, tenemos que, por ese motivo, fundamentalmente, fue eliminado de ese grupo de 4 en la historia, porque una mujer no podía tener esa categoría. Y además, otra segunda cuestión, pertenecía a la raza roja, esa raza roja prácticamente extinta ya, que vivía en la zona de América. América era totalmente desconocida para las culturas del momento. Por tanto, al final hubo que hacerlo desaparecer. Digo hacerlo porque transformaron a la diosa de la belleza en un hombre, en Artaban, que como representante de la raza roja no pudo llegar a ver a Jesús, porque entonces hubiera significado el tener que hablar de ello, tener que hablar de las 4 escuelas de sabiduría, cuando realmente una de ellas, la de América, era desconocida en esos momentos. Todavía se había perdido esa conexión con esa escuela, se había perdido a nivel popular. A nivel esotérico seguía estando la conexión y se seguían comunicando, y la evolución de esa escuela estaba en sintonía con las otras 3. Por tanto, todo este es el concepto simbólico de los 3 Reyes Magos. Pero todavía nos queda algo más, porque siempre se habla de Herodes, y que los Reyes Magos primero llegaron porque iban buscando un rey, ¿no? Y llegaron al rey que había allí, que era el rey Herodes, y le dijeron precisamente eso, que buscaban, que venían a adorar a un rey que acababa de nacer. Todo esto ya, evidentemente, cuando lo constatamos con lo histórico, pues resulta que ni Herodes vivió en esa fecha exactamente de Jesús, había muerto antes del nacimiento. Y bueno, la verdad es que no cuadra los datos. Pero el mito es sumamente interesante. Porque Herodes, por envidia, lo contrario del amor, porque la envidia hace desaparecer el amor, mandó que se siguiera a los Reyes Magos para descubrir dónde estaba ese nuevo rey que podía quitarle o usurparle el trono. Y posteriormente se supone que mandó matarlo. ¿Cómo? Como no sabía exactamente, porque, claro, los magos eran más inteligentes que Herodes. Normalmente, cualquier sabio es más inteligente que un rey, porque los reyes suelen ser poco sabios. Cuando digo reyes me refiero a cualquier gobernante. Deberíamos estar gobernados por sabios, pero siempre estamos gobernados por poderosos. Entonces, esto es una cuña que me dio ahí para que no nos desviemos demasiado de la realidad. Pero teniendo en cuenta esto, pues este Herodes, por envidia, luego hay otro mito, que era, digo otro mito porque no está constatado, mandó matar a todos los niños menores de 2 años de su reino. Claro,
A todos los niños menores de 2 años habría muchos, pero si los mató a todos ya sería complicado. Eso otro día explicaremos el tema, porque realmente a lo mejor no mató a tantos, si es que lo mató, porque en las crónicas romanas no aparece esa matanza. Por tanto, si no aparece en las crónicas romanas, que lo señalaban todos, y más un hecho de ese tipo, es porque no existió. Pero en fin, estábamos hablando de la importancia de ese Herodes. Herodes representa ese concepto que siempre en la dicotomía entre el bien y el mal, el concepto de la lucha contra el amor. Era la envidia. La envidia es lo que hace que desaparezca el amor. Por envidia dejamos de amar. Por envidia dejamos de amarnos a nosotros mismos. Por tanto, Herodes representaba ese concepto de la envidia. En fin, ya tenemos también solventado este tema de los Reyes Magos, porque no quiero extenderme demasiado. Y ahora vamos a entrar en la propia ciudad. Siempre se nombra, ¿no? La estrella de Belén nació en Belén. Belén, que es Belén. De hecho, nosotros ponemos un Belén en Navidad para adornar. ¿Qué era Belén? Bueno, pues Belén significaba la ciudad del pan. La ciudad del pan, Betlén, la ciudad del pan. Bueno, ¿y por qué ese es el nacimiento de Jesús? La ciudad del pan. El pan es el alimento básico de la época. Por tanto, está basado en el trigo y en un tipo de cultura que era occidental, porque luego si nos vamos a otras culturas, como pueden ser las orientales, era el arroz, o si son las de América, era el maíz. O sea, es el alimento de esa zona. Pero si esto es extensivo y las 4, vamos a decir, escuelas de sabiduría refrendaban ese nacimiento de ese avatar, ¿qué más hay? Entonces nos tenemos que ir un poquito a la astrología. Y en la astrología descubrimos que Jesús nació como avatar de la era de Piscis. Justo en oposición a Piscis tenemos a Virgo. Virgo estaba dominado, o estaba basado, mejor dicho, en la diosa Ceres, cereal, la diosa de las cosechas, la diosa del trigo. Por tanto, era una manera de expresar donde nació Jesús, que era el lugar representativo de la era que esperaba. ¿Por qué no nació en un lugar de peces, yo qué sé, Piscilandia? Pues simplemente por un motivo muy sencillo. El opuesto al signo donde nace el avatar son los indicativos de todas sus penurias. Es decir, si el avatar de la era de Piscis naciera evidentemente en Piscis, las penurias las tendría en su signo opuesto, que en este caso sería el concepto de Virgo. El concepto del pan, entonces, es algo que hay que trabajar para poder llegar a conciliarlo con el concepto de los peces. Por eso luego en las parábolas, fijaros que en las parábolas, y no solo en las parábolas, en la Biblia aparece muchas veces, algunos de sus discípulos, los discípulos de Jesús, eran pescadores. De hecho, al final se les nombró a todos como pescadores de almas, los peces. El símbolo que tuvieron los primeros cristianos era un pez. Y la manera de reconocerse entre ellos es que hacían un pez y el otro hacía el pez en sentido contrario, símbolo de Piscis. Pero luego estaba también que todo lo arduo que tenían que desarrollar en ese proceso como avatar, ¿no?, para llegar a dar el mensaje, estaba expresado por Virgo. Virgo representaba el pan y luego tenemos siempre el pan presente en todos los lados, hasta el punto de que está presente hasta en su propio nacimiento. Nació en la ciudad del pan. Luego ya todos conocéis la fábula de los panes, la multiplicación de los panes y los peces, todas estas cosas. Que bueno, hoy no, como no quiero extender, no vamos a entrar en ello. Y sí que quiero
antes de que terminemos, hablar un poquito de los números de los días. ¿Por qué hemos dicho ya que nació el día 25 de diciembre? Pero claro, si luego hemos llegado a un concepto cristiano, siempre los años se ponen desde el momento en el que nace su avatar, ¿no? De hecho lo hacen todas las culturas y todas las que están basadas, que son todas en un concepto religioso, siempre hay el nacimiento de una persona que es la que ponen como la base o el centro de esa, digamos, de ese año. Por eso hay años diferentes que comienzan en momentos diferentes, como puede ser el chino, puede ser el musulmán o el hebreo, porque todos, cada uno de ellos tienen a alguien que nació en un momento determinado. No quiere decir que naciera realmente en esa fecha, pero a la que se le otorga, igual que nosotros otorgamos el concepto del 25 de diciembre. Por tanto, nuestro año debería de comenzar, el año cristiano debería comenzar el 25 de diciembre, pero no es así, comienza el 1 de enero. ¿Y esto a qué se debe? Pues el 1 de enero, todo esto nos tenemos que retrotraer a los romanos de nuevo, porque fueron en el fondo los que iniciaron el concepto, igual que era el Imperio Romano, luego fue el Imperio Cristiano. Entonces tenemos que tener en cuenta que el año para los romanos comenzaba el 1 de marzo. Y diríamos, claro, el 1 de marzo, ¿qué tiene que ver con el 1 de enero? Bueno, pues que había una cuestión muy importante. Para ellos empezaba el 1 de marzo, pero no lo consideraban realmente el día en que comenzaba su año, porque ellos comenzaban su año político, vamos a llamarlo así, cuando los cónsules romanos asumían el poder, y ese día era el 1 de enero. Por tanto, nosotros hemos heredado esa parte del poder de los romanos basado en el 1 de enero. Y claro, sobre todo cuando luego llegó Julio César en el 47 a.C. y creó el calendario juliano, ya fue cuando lo puso realmente ahí dentro de ese calendario. El 1 de enero es cuando empieza realmente esto. ¿Por qué? Porque es cuando empieza el gobierno del país. El gobierno del país empieza siempre con la elección de los cónsules el día 1 de enero. Y luego, pues claro, cuando ya se fueron, digamos, avanzando todos estos conceptos, luego llegaron los emperadores romanos, ya aceptaron a los cristianos, incluso ya se intercalaron con el gobierno romano, y el gobierno romano se hizo cristiano y por tanto hizo cristiano a todo el imperio. Lo importante es que se mantuvo esa fecha, el 1 de enero. ¿Y qué es lo que hizo el cristianismo? Bueno, como el 1 de enero ya no podemos decir que es el nacimiento de Jesús, porque ya la tradición nos dice que es el 25, vamos a poner el otro nacimiento de Jesús. Entonces celebramos el día de Emmanuel, el nacimiento de ese Dios que todavía no había sido el Salvador y mucho menos el Cristo, pero que ya era ese hombre que acababa de llegar. Y de ahí viene que nosotros celebremos el día 1. Pero todavía tenemos otra fecha interesante, ya que hemos hablado de los Reyes Magos, que es el 6 de enero. Claro, el 6 de enero también en la cultura cristiana ortodoxa se dice que es la fecha del nacimiento de Jesús realmente. Entonces tenemos ahí otro pequeño conflicto. ¿Pero por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que lo que se decide llamar finalmente es la Epifanía del Señor. Epifanía significa manifestación, o sea, cuando el Señor, acordaos el concepto del Señor, igual que el Señor Krishna, cuando ese concepto del Señor, de lo divino, llega y se manifiesta en lo terreno. Por tanto, el día 6, que es ese día de los Reyes, que es cuando se dan los regalos, porque ya hemos dicho que había todo ese concepto de la bondad, del dar, todo eso que también era un poquito de la Saturnalia romana. Pues todo eso al final lo expresamos en el día 6 y al final nos damos cuenta de que nos quedamos igualmente, como siempre, con 3. Hay 3 fechas.
El 25, lo que consideramos el nacimiento de Jesús. El día 6, la Epifanía del Señor. Y, muy importante, el día 1, que es el comienzo de nuestro año. Y lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado la charlita que hemos tenido. Si tenéis alguna duda, queréis comentar algo, pues simplemente en los comentarios que hay la posibilidad de comentar debajo del vídeo, pues simplemente incluir esos comentarios. Y como tienen también, podéis escribir al correo que tiene anexo, pues si necesitáis algo más, que no sea simplemente un comentario, sino alguna especificación o alguna cosilla, no tenéis nada más que escribir. Y a la mayor brevedad posible intentaré responderos. Sin más, espero que tengáis unas felices fiestas y que seáis capaces de dar mucha paz y mucho amor.